Deriva lingüística. El artículo que estás a punto de leer no estaba destinado a resurgir. Apareció por primera vez en New Sciences Quarterly hace casi 4 años, escrito por un lingüista de renombre, el Dr. Javier Quintana. Pero poco después de su publicación, desapareció, borrado del sitio web de la revista. Lo encontré por accidente, enterrado en lo más profundo de Internet Archive. Tengo una conexión personal con el trabajo del Dr. Quintana. Mi tío, el Dr. Francis Sloan, había sido un colega cercano suyo. Colaboraron en numerosos estudios de campo en las remotas islas del Amazonas y el Pacífico, documentando lenguas aisladas. Mi tío era brillante, un pionero en la comprensión de cómo el lenguaje moldea nuestra percepción. Pero después de su último viaje de investigación en 2012 para estudiar una comunidad de las islas del Pacífico que hablaba un idioma diferente a cualquiera que hubiera encontrado, regresó, diferente. Dejó de asistir a las conferencias. Dejó de escribir. Incluso hablar se le hizo difícil. Era como si el acto de comunicarse se hubiera convertido en un desafío. Mi familia observó cómo se desmoronaba, sus pensamientos se deslizaban en un ritmo extraño y recursivo. Garabateaba frases en cuadernos como las palabras ya no encajan. No sabíamos a qué se refería. Él tampoco. El artículo del Dr. Quintana, que verán más abajo, fue uno de los últimos documentos conocidos que mencionaba el idioma que mi tío estaba estudiando, Nartur. Una lengua tan alterada por el aislamiento que sus hablantes habían perdido la capacidad de percibirse a sí mismos como individuos distintos. Quintana lo describió clínicamente. Habló de deriva lingüística y límites cognitivos. Pero había algo más debajo de sus palabras, una tensión que parecía sangrar a través de las líneas. No fue hasta que llegué al final de su ensayo, especialmente las notas a pie de página, que me di cuenta de lo mucho que la experiencia de otros académicos en el campo reflejaba la de mi tío. Eso lo dejaré para que lo decidan ustedes. A continuación, se muestra el artículo del Dr. Quintana en su totalidad, conservado tal como se publicó originalmente. La lengua fracturada, como la deriva lingüística altera la cognición y la sociedad. Por el Dr. Javier Quintana, profesor de lingüística, Universidad de Sao Paulo. La gente de los Bayat hablaba en círculos, nunca se referían a sí mismos como individuos, sino como el cuerpo o la voz. Cuando pregunté quién había tallado las intrincadas máscaras de madera en su cabaña ceremonial, solo respondieron, estaba hecho. Este encuentro en las profundidades de la selva amazónica marcó el inicio de un viaje que me llevaría a cuestionar la naturaleza misma del lenguaje y del pensamiento. La deriva lingüística, el fenómeno de una lengua que cambia de forma aislada, está bien documentada en lingüística. Pero ¿qué sucede cuando una lengua se aleja tanto de sus raíces que altera fundamentalmente los marcos cognitivos de quienes la hablan? ¿Puede una lengua divorciarse tanto de sus orígenes que remodele las mentes de sus hablantes, afectando la forma en que perciben el tiempo, el yo e incluso la realidad? ¿Y cuáles son las consecuencias para aquellos que estudian estos idiomas demasiado de cerca? Los bordes conocidos del lenguaje. El pueblo pirá de la Amazonía ha fascinado durante mucho tiempo a los lingüistas con su estructura lingüística única. Al carecer de términos numéricos y marcadores temporales complejos, la lengua pirá da forma a una visión del mundo en la que todo existe en un presente eterno. El trabajo pionero de Daniel Everett con los pirá reveló una comunidad que vive en un estado de inmediatez experiencial, donde el pensamiento abstracto y la planificación a largo plazo parecen conceptos casi extraños. Del mismo modo, el euskera del norte de España y el suroeste de Francia se encuentra como un aislado lingüístico. Su estructura es tan única que desafía la clasificación dentro de cualquier familia lingüística conocida. Este aislamiento ha fomentado un sistema lingüístico que opera fuera de muchos marcos convencionales, afectando la forma en que sus hablantes categorizan el mundo que los rodea. Pero estos casos bien documentados palidecen en comparación con lo que encontré en las regiones remotas de la cuenca superior del Amazonas y las Islas Salomón. El Bayat, un lenguaje sin yo. En las profundidades de las selvas tropicales de Brasil, el pueblo Bayat habla un idioma que ha ido más allá de los límites de la lingüística convencional. Su discurso es un presente continuo, describiendo acciones como si estuvieran desconectados de cualquier agencia individual. El trabajo seminal de la doctora Lucia Kramer, La percepción del no-yo, un estudio de la gramática y los efectos cognitivos de Wyatt, documentó este fenómeno con sorprendente detalle.
El idioma Waya carece de pronombres de sujeto y no tiene tiempos gramaticales para delinear el pasado o el futuro. Cada enunciado existe en un estado atemporal, las acciones se describen como si ocurrieran por su propia voluntad, sin ataduras de ningún actor. Cuando se les pregunta sobre experiencias personales o planes futuros, los hablantes de Bayat responden con frases que se traducen aproximadamente como sucede o el hacer ocurre. Esta estructura lingüística parece tener profundos efectos en la percepción de la identidad y el tiempo de los Bayat. Luchan por concebirse a sí mismos como individuos discretos, en lugar de ver a su comunidad como una entidad única y continua que fluye a través del tiempo como un río a través del bosque. Los Nar Tur, identidad borrada. Aún más extremo es el caso del pueblo Nar Tur en las Islas Salomón. Su lenguaje no solo ha perdido los pronombres personales, sino también cualquier marcador de individualidad. Rara vez se usan nombres, y las acciones se discuten como si ocurrieran en un estado onírico, desconectado de cualquier sentido de agencia personal o tiempo lineal. El trabajo del Dr. Samuel Weir, Voces fragmentadas, observaciones sobre la pérdida de coherencia sintáctica en el Nar Tur, ofrece un relato escalofriante de una sociedad en la que el concepto de identidad individual parece haberse erosionado junto con su idioma. Weir describe procesos comunitarios de toma de decisiones que parecen más alucinaciones colectivas que elecciones deliberadas. El impacto cognitivo de la deriva lingüística extrema. La relación entre el lenguaje y el pensamiento ha sido durante mucho tiempo un tema de debate en lingüística. La hipótesis de Sapir-Whorf, que postula que la estructura de una lengua influye en la visión del mundo de sus hablantes, encuentra una cruda ilustración en estos casos extremos de deriva lingüística. Cuando una lengua pierde marcadores para la autorreferencia, parece alterar el concepto mismo de sí mismo del hablante. Como señaló un investigador en una correspondencia privada, siento como si me estuviera disolviendo. Hay pensamientos, pero ya no puedo decir que los pienso. Este impacto cognitivo se extiende más allá del ámbito del pensamiento abstracto. Sociedades como los Bayat y los Nar Tur muestran signos de estancamiento cultural. Su capacidad para coordinar acciones complejas o mantener objetivos sociales a largo plazo parece erosionarse junto con sus estructuras lingüísticas. Los riesgos de estudiar la lengua fracturada. Quizás lo más inquietante son los efectos reportados por los investigadores que han pasado largos periodos estudiando estos idiomas. La historia de publicaciones de la doctora Kramer terminó abruptamente en el año 2000, sus manuscritos finales descritos por sus colegas como inconexos e incomprensibles. Los trabajos posteriores de la doctora Weir muestran una fragmentación progresiva de la sintaxis. Su capacidad para comunicar ideas complejas aparentemente disminuye con cada año que pasa. Incluso en mi propio trabajo, me he dado cuenta. Turnos inquietantes. De vez en cuando, me encuentro incapaz de formar argumentos coherentes o pierdo el hilo de pensamiento cuando hablo de mi investigación. Es como si el mero hecho de estudiar estos idiomas corriera el riesgo de desamarrar la mente de las anclas del pensamiento convencional. Los límites de la comprensión lingüística. ¿Hasta dónde puede llegar el lenguaje antes de que deje de ser un recipiente para el pensamiento y se convierta en una jaula para él? Al igual que los exploradores que cartografían territorios inexplorados, los lingüistas que estudian estos casos extremos corren el riesgo de perder su propio rumbo. Mientras me preparo para otra expedición a los Bayat, me pregunto si su idioma se ha desviado aún más. Nota: el Dr. Kramer dejó de publicarse en el año 2000 después de una serie de informes de campo erráticos. Sus colegas describen su último manuscrito como inconexo e incomprensible. Varios pasajes se destacan, no solo por su perspicacia académica, sino por lo que revelan sobre el propio estado de ánimo de Quintana. Sobre el idioma Wayad, Quintana describe su habla como existente en un presente continuo y carente de cualquier marcador de agencia personal. El lenguaje mismo parece resistirse a la noción misma de individualidad. Sus observaciones se alinean inquietantemente bien con los últimos escritos de mi tío antes de su declive. Una nota dice: solo hay acciones, no hay actores. Las palabras se desmoronan en la boca. Los Nar Tur y la pérdida de identidad. El lenguaje de los Nar Tur, desprovisto de pronombres personales o marcadores de identidad individuales, crea una sociedad en la que la toma de decisiones colectivas se siente más como alucinaciones comunitarias. Esto es una reminiscencia inquietante de las descripciones de mi tío de los isleños con los que se encontró. Se refirió a ellos como voces en la niebla, que gritan pero no saben quién los escucha.
Incluso comenzó a adoptar sus patrones de habla, ya no se refería a sí mismo como yo en sus notas finales. Las señales de advertencia en las propias palabras de Quintana. El aspecto más inquietante de este artículo no es lo que Quintana revela sobre estas comunidades aisladas, sino lo que revela involuntariamente sobre sí mismo. Cerca del final, confiesa, me encuentro incapaz de formar argumentos coherentes o pierdo el hilo de mis pensamientos cuando hablo de mi investigación. Es un eco escalofriante de la última llamada telefónica de mi tío, en la que se esforzó por hilvanar palabras, haciendo pausas como si escuchara una voz invisible que guiaba su discurso. Él dijo, se está deslizando. Los pensamientos no son míos. Estos paralelismos plantean la pregunta. Las lenguas estudiadas por Quintana le influyeron al igual que a las personas que las hablaban, comenzó a perderse en la deriva. Sus pensamientos se fracturaron bajo el peso de estructuras sintácticas que desafían la cognición humana. ¿Y si este efecto puede suceder a los académicos capacitados, qué significa para el resto de nosotros? La última nota a pie de página de Quintana hace referencia a un artículo inédito titulado La desintegración del significado 2019. Que yo sepa, no existe tal documento, y mis intentos de localizarlo solo me han llevado a callejones sin salida. Es como si el texto mismo se estuviera desvaneciendo, desapareciendo como los idiomas que describe. Incluso el artículo anterior, el que acabas de leer, es un fantasma. Es un documento que no debería existir, conservado solo por casualidad en el Internet Archive. Mi propia búsqueda de sus orígenes reveló que fue retirado de New Sciences Quarterly después de solo 2 semanas. No se dio ninguna razón para la retractación, y ninguna de las personas con las que me puse en contacto, editores, antiguos colegas, incluso los archivistas de la revista, podía recordarlo con claridad. Es como si se hubiera escrito, publicado y luego, olvidado. ¿Por qué nadie investiga esto? Me quedo con más preguntas que respuestas. ¿Reveló la investigación del Dr. Quintana algo tan inquietante que necesitaba ser borrado, o su propia mente sucumbió a los mismos fenómenos que buscaba estudiar? Una cosa es cierta. Aquellos que estudian las lenguas raras específicas corren el riesgo de algo más que la desorientación lingüística. Corren el riesgo de perder su propio sentido de sí mismos. Advertiría a cualquiera que se sienta atraído por este campo que preste atención a la advertencia incrustada en la prosa de Quintana. Hay un punto en el que la comprensión se convierte en infección. Pisa con cuidado. El lenguaje es una puerta, y algunas puertas solo conducen a la oscuridad. En cuanto a mí, tengo sueños extraños. A veces, me despierto con frases en la punta de la lengua, palabras que se me escapan en el momento en que trato de capturarlas. Me digo a mí misma que es solo estrés, el resultado de indagar demasiado en el pasado de mi tío y en la investigación perdida de Quintana. Pero no puedo evitar preguntarme si las palabras llevan a alguna parte. Y si lo sigo, ¿encontraré la respuesta, o yo también me distanciaré? Atentamente, Dra. Anna Loan, antropóloga cognitiva.